Bueno, hoy tengo como el honor como de presentarles un recorrido por la vida y el contexto de uno de los científicos más influyentes del siglo XX, que fue Max Planck, que es un referente fundamental en la historia de la física y la ciencia moderna. Y pues para ello no solo analizaremos su vida personal y sus aportes científicos, sino también ese ambiente político, social, económico en Alemania, pues cuando pues en el periodo en el que él estuvo y cómo estos aspectos influyeron en su pensamiento y en su labor investigativa. Bueno, Max Planck nació en 1858 en la ciudad de Kiel, Alemania, pues en una familia donde como la educación era bastante notable, pues su papá era profesor como tal de como de la jurisprudencia de las leyes y su abuelo y bisabuelo pues habían sido como teólogos, entonces como esta cultura de la educación en la familia estuvo pues bastante marcada y pues toda su vida pues estaba en su entorno, abundaba de profesores, abogados, funcionarios, pues con una formación bastante sólida y un pensamiento bastante conservador, pero también con esa racionalidad de cultura, hablando como tal en valores, esta educación junto como a los recursos de clase media alta, pues le proporcionaron unas bases y unas capacidades intelectuales desde temprana edad participando pues en un ambiente que valoraba la educación, la cultura y pues la reflexión. Pues desde muy joven él mostró interés por la ciencia y pues específicamente por la física y la termodinámica y pues su interés era más que todo cómo funcionaba el calor, la energía y sus interacciones y pues esto lo llevó a enfocarse a estos campos. Pues para él la física no era solo un conjunto de leyes y fórmulas, sino también una ventana para entender la realidad misma. Digamos que en su proceso, en su infancia, pues hablemos de que fue un proceso lleno de confrontaciones, pues hablando como tal, políticamente, económicamente, la guerra. Entonces, pues no solo se consolidó como una fuerza política militar de Alemania, entonces también hubo como un fuerte sentimiento nacionalista y pues una identidad alemana que buscaba erigirse como una potencia industrial, científica y tecnológica que pues básicamente la educación pública pues será desarrollada en gran medida bajo el mandato de Bismarck, que tuvo como objetivo formar un pueblo culto y leal preparado para el esfuerzo industrial y militar. Entonces aquí tenemos un contexto donde la educación, la ciencia y la tecnología estaban convertidas en símbolos como de proceso y de grandeza alemana. Como tal, la investigación científica no era solo un interés académico, sino también una forma de afirmar como el prestigio del país frente a potencias extranjeras. Hablemos de que como tal la sociedad alemana de esa época pues era profundamente conservadora, pero también toleraba ciertos aspectos, promoviendo debates de filosofía, religión, ciencia, y pues Planck mostró desde joven una actitud de respeto por la razón y la evidencia, pues defendiendo ideas que en su época no estaban tan exentas de controversia, y pues un datico ahí es que también, o sea, él se preocupó además también por el papel de la mujer en la educación, pues siendo también un defensor de las mujeres para que pudieran estudiar en universidades y colaboró como mentor con científicas como Lais Meitner. Dando paso ahora al segundo capítulo del libro de Max Planck, titulado El nacimiento del cuanto de energía, comienza con un descubrimiento casi occidental, ya que al finales del siglo XIX los físicos no podían explicar completamente cómo los cuerpos calientes emiten radiación. Las fórmulas existentes, como la de Wien, fallaban en bajas frecuencias. Fue entonces cuando Heinrich Rubens visitó a Max Planck y compartió datos experimentales cruciales. En esa misma noche, Planck escribió una fórmula que coincidía perfectamente con los resultados experimentales. Había nacido la ley de Planck, pero aún sin explicaciones teóricas. Otra cosa es que los osciladores y las ondas de Hertz, inspirado por los experimentos de Hertz sobre ondas electromagnéticas, Planck modeló los átomos como osciladores eléctricos. Intentó usar la física clásica para explicar la radiación térmica, pero no fue suficiente. Era necesario un cambio mucho, pero mucho más profundo. La hipótesis cuántica.
el salto más grande. En diciembre de 1900, Planck propuso una idea radical. La energía no se intercambia de forma continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Matemáticamente, que es la energía del cuanto, es igual a la frecuencia por la constante de Planck, un número fundamental en la naturaleza. Este fue un nacimiento oficial de la física cuántica. Una idea no entendida de inmediato. En 1901, Planck publicó su trabajo, pero muy pocos lo entendieron. Incluso él mismo no imaginaba las consecuencias de sus hallazgos. Fue más tarde cuando Einstein, Bohr y muchos otros darían a esta idea su verdadero significado. Más allá de Planck, la luz como cuanto, años después, el concepto de cuanto fue aplicado a la luz misma, en lugar de solo a los átomos. Así nació el fotón. Einstein retomó la idea en 1905 para explicar el efecto fotoeléctrico, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. O en conclusión, una nueva era. Lo que comenzó como una fórmula por desesperación se convirtió en el pilar de la física moderna. La idea de que la energía es discreta, no continua, transformó para siempre la forma en que entendemos la materia, la luz del universo. Capítulo 3. El nacimiento de la física cuántica. A comienzos del siglo XX, la teoría cuántica revolucionó la física clásica gracias a científicos como Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger y entre otros más, ampliaron las ideas de Max Planck explorando un universo donde ciertas reglas científicas clásicas ya no funcionaban. Empezando por Paul Ehrenfest, quien criticó constantemente la física teórica y advirtió la deducción de Planck, que su ley de la radiación contenía elementos ajenos a la física clásica. Había una ley deducida por el británico Lord Rayleigh, quien luego fue ajustada y refinada por James Jeans. Por esta razón, esta ley fue denominada como la ley de Rayleigh-Jeans, que es la que vemos en esta ecuación de aquí, la cual explica la radiación en bajas frecuencias, pero el problema principal surgió cuando se demostró que esta fallaba en altas, causando la llamada catástrofe ultravioleta llamada por Ehrenfest. Por otro lado, la ley exponencial de Wien explicaba correctamente las altas frecuencias, pero no las bajas. Por ello, la ley de Planck resolvió este problema ya que se ajustaba a los resultados experimentales en todo el rango de frecuencias del espectro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues logró unificar ambas zonas y ajustarse a todo el espectro experimental. Este hallazgo fue esencial para la radiación de los cuerpos como el Sol, los cuales emiten radiación que sigue la ley, explicando el color de las estrellas, su temperatura, cuya luz se comporta como en un cuerpo negro. En 1887, Henry Hertz observó que la luz ultravioleta podía arrancar electrones de la superficie de los metales, un fenómeno que más tarde se llamaría efecto fotoeléctrico. Pero había un problema, no entendía por qué sucedía. Entonces, en 1905, Einstein retomó este experimento y propuso que la luz está formada por cuantos de energía, o mejor conocido como fotones. Aplicó la siguiente ecuación que vemos acá, donde la energía de la luz depende de su frecuencia y no de su intensidad, aunque Planck criticó esta idea al principio. Robert Milcom buscó refutar esta teoría de Einstein, pero, oh sorpresa, pasó todo lo contrario. Sus experimentos confirmaron la ecuación del efecto fotoeléctrico, y aunque intentó probar lo contrario, su honestidad científica lo llevó a aceptar la evidencia. Presentó esto ante la Asociación Americana de Física, sus resultados de su estudio experimental del efecto fotoeléctrico. En 1919, Planck recibió el Nobel de Física por descubrir la ley de radiación de un cuerpo negro. Este evento fue importante ya que marcó el inicio del reconocimiento oficial de la física cuántica. Más tarde, Max Planck propuso que la energía no se emite de manera continua, sino en cantidades discretas llamadas cuantos, y que la emisión ocurre con cierta probabilidad y no de forma automática. Para entenderlo, imaginemos un columpio. En la física clásica podemos empujar un columpio a cualquier altura. Por lo tanto, la energía puede tomar cualquier valor. Pero en la física cuántica es diferente. El columpio solamente puede alcanzar alturas específicas, como escalones fijos. Además, aunque el columpio llegue a estas alturas, no siempre pierde su energía de inmediato, sino que existe una probabilidad de que lo haga.
Este concepto fue fundamental para el desarrollo posterior de la física cuántica y se conecta con el modelo atómico de Bohr, donde los electrones solamente pueden estar en órbitas permitidas que saltan entre ellas emitiendo o absorbiendo cuantos de energía según la famosa fórmula que vemos acá. Heisenberg y Schrödinger formularon la mecánica cuántica. ¿Cómo lo hicieron? Heisenberg propuso el principio de incertidumbre, demostrando que no podemos conocer con precisión la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. En cuanto a Schrödinger, propuso la famosa ecuación de ondas que explica el comportamiento de las partículas a nivel atómico. Durante el régimen nazi, Planck intentó proteger la ciencia alemana y a sus colegas judíos como Einstein. Los nazis atacaban la teoría de la relatividad, llamándola ciencia judía, y perseguían a científicos destacados solamente por su origen. En 1933, Planck se reunió directamente con Hitler para advertirle que expulsar a los científicos judíos destruiría la ciencia alemana, pero Hitler no lo escuchó y se enfureció y terminó la reunión gritando que todos los judíos eran comunistas. Einstein, desde el exilio, dijo que Hitler incluso había amenazado a Planck con enviarlo a un campo de concentración. Aunque Planck trató de resistir desde las sombras, muchos, incluso sus contemporáneos, lo criticaron por no haber hecho más. Como mis compañeros han hablado a lo largo de la exposición, Max Planck ha realizado gran cantidad de aportes al campo de la física, en particular a la termodinámica. En cuanto al cuarto capítulo, se pueden apreciar varios aportes que hizo Max Planck en el último momento de su vida. Uno de los más importantes fue su reconocimiento a la teoría de la relatividad general de Einstein. Al ser uno de los primeros científicos en ver esa teoría como verdadera, le permitió conocer a Einstein en persona. Como se conocieron en persona, pudieron hablar en profundidad y estudiar la teoría de la relatividad. Esto provoca que Max Planck descubra una variable dentro de la misma, la velocidad de la luz. Este descubrimiento le permite medir la velocidad de una partícula de la que se conoce su masa y su velocidad, comparándola a la velocidad de la luz. Si es muy diferente a la velocidad de la luz, se usarán los cálculos de la física mecánica. Si la diferencia no es muy grande, se usarán los cálculos de la física relativista. Otro de sus descubrimientos más importantes y que catalogó como uno al nivel de Copérnico fue el descubrimiento de la variable K. Esta variable nace gracias a su estudio de la radiación de cuerpo negro. Al conocer la velocidad de la luz, logra nombrar o darle un número a esta variable, la cual es la variable de Boltzmann. Este científico presentó un cálculo con el cual buscaba comprender la ley de los gases ideales, pero no conocía esta variable, lo que le dio problemas. Lo que hizo Max Planck fue añadir la variable K a esta fórmula de los gases, lo que le dio su versatilidad y su utilidad en gran cantidad de campos como lo es hoy en día. Otros soportes más importantes fue su ayuda en la formación del metro, del kilo y del segundo, debido a que en los años 1900 se estaba buscando una manera de estandarizar medidas para todos los países. Entonces varios se unieron para buscar que podían relacionar de manera física a estas medidas para aplicar de manera internacional. En estos tiempos, Max Planck estaba estudiando la radiación de cuerpo negro aún, por lo que descubrió, además de la variable K, la variable H. Como estas variables estaban ligadas a la radiación de cuerpo negro, eran universales hasta que se demostrara lo contrario, por lo que haciendo uso de estas dos variables y de la ley de la gravitación universal, Max Planck logra calcular de manera precisa algunos elementos que pueden servir como referentes para el kilo y para el segundo, haciendo uso de relojes atómicos y periodos de semidesintegración de partículas atómicas. Además, durante sus últimos momentos de vida, fue usado como herramienta política dentro de la Alemania oriental y occidental, siendo un referente como persona que estaría en contra de los ideales
del bloque contrario, lo que terminó provocando peleas internas, además de las ya mencionadas por el contexto de su época.